Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús, y antes de compartirles la historia del día de hoy, queremos recordarles que pueden visitarnos y comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas de redes sociales. También pueden mandar sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Queremos que nos escriban para ver qué piensan de las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. En esta ocasión, les traemos la historia titulada Los árboles del pantano. Espero la disfruten. Cuando era más joven, visitábamos a mis abuelos muy seguido. Ellos vivían en un poblado cercano, como a 1 hora de distancia de la ciudad. En algunas ocasiones, también se unían a nosotros algunos otros parientes, sobre todo en los días festivos. Conforme pasó el tiempo, cada vez iban menos personas, ya sea por motivos de trabajo o porque los más jóvenes ya no lo eran tanto y ya tenían familias propias. En fin, cosas de la vida. A mí me gustaba mucho ir a visitarlos porque casi siempre mi abuelo Manuel nos llevaba a unos primos y a mí a pescar en un lago que estaba cerca del poblado. Nos subíamos en la parte trasera de su camioneta, siempre cargando con botanas y refrescos, pasándola de lo mejor. En una ocasión, en la que ya tenía más o menos como 15 años, nos encontrábamos en su casa. Mi abuelo preparó sus cosas para la pesca, como en muchas otras ocasiones anteriores. Cuando preguntó si alguien lo quería acompañar, todos los presentes pusieron excusas para no ir. Me sentí mal por él porque pude ver algo de tristeza y resignación en su mirada. Era como si ya a nadie le interesara su compañía. «Yo voy contigo, abuelo», le dije. «Está bien, hijo, no hace falta», respondió. «No, de veras, yo quiero ir. Tiene rato que no veo el lago y, además, quiero que me cuentes algunas de tus historias». Él solo me miró y sonrió. «Bueno, hijo, vamos entonces». Subimos a su camioneta y partimos. Era raro no escuchar las voces y las risas de los demás como en el pasado, pero aún así, me sentía bien de poder acompañarlo. Recorrimos el camino principal, pasando por las casas de sus vecinos, los cuales nos saludaban sonrientes en cuanto nos veían. Era un poblado muy pintoresco, casi como si estuviera atrapado en una burbuja temporal. Íbamos platicando, recordando cosas de la familia cuando noté que mi abuelo pasó el punto del camino en el que normalmente daba vuelta para dirigirnos hacia el lago. Abuelo, ¿ya te pasaste de la vuelta?», le comenté. «Ah, no, hijo. Hoy no iremos al lago. Dijiste que querías que te contara historias, ¿verdad? Bueno, pues hoy te contaré una que nunca les he compartido». «¿Y entonces a dónde vamos?». «Vamos al pantano», dijo él. El pantano está a unos cuantos kilómetros más adelante del lago. Me pareció muy raro que fuéramos ahí, dado que no era un muy buen lugar para pescar. De hecho, siempre nos habían dicho, tanto él como la abuela, que no debíamos acercarnos mucho a ese lugar porque pasaban cosas raras. Parecía que la gente de fuera ni siquiera pensaba en acercarse a ese lugar. Era como si algo los mantuviera alejados de ahí. No tardamos mucho más en llegar. Yo estaba que ardía de la curiosidad, pero sabía que el abuelo me explicaría sus motivos en cuanto él considerara que fuera el momento correcto. Detuvo su camioneta en un claro que daba hacia un sendero, el cual conducía al pantano. Bajamos del vehículo, y él sacó una cuerda larga y gruesa de la parte trasera de su camioneta, además de un hacha, la cual me pasó a mí. «Ten, hijo. Espero que no la necesites, pero no está de más ir preparado. Recuerda, hombre precavido vale por dos. Ah, y hablando de eso, abre la guantera». Hizo lo que me dijo, y vi una especie de pendiente adentro. La cadena parecía ser de plata, y tenía colgada una especie de gema de color azul. «Póntelo, Gerardo», dijo él,
al tiempo que me mostraba uno idéntico que él ya tenía puesto, así como también un machete que sacó de debajo del asiento del vehículo. Además, se puso una especie de mochila que parecía tener algo pesado adentro. Pero, abuelo, ¿qué? ¿Por qué? En el camino te explicaré, hijo. Ven, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que regresar antes de que oscurezca, y solo faltan un par de horas, cuando mucho. Emprendió el camino hacia el borde del agua del pantano, el cual no era muy largo, quizá unos 50 metros. Lo seguí, hasta que de pronto, él se detuvo, señalándome para que hiciera lo mismo. Gerardo, escucha con atención. ¿Oyes algún ruido extraño? Susurró él. ¿Ruido? Sí, cualquier cosa fuera de lo normal. Escuché tan atentamente como pude. Oía pájaros, insectos, el silbido del viento, en fin, ruidos de la naturaleza, lo cual le dije a mi abuelo. Bien, yo igual. Entonces, podemos seguir. Pero antes, debemos de atar esta cuerda en ese poste de allá. Anda, vamos. Me pareció muy extraño ver un poste grande y relativamente grueso hecho de concreto en ese lugar. La verdad, contrastaba mucho con todo lo demás que había en ese paraje. Mi abuelo amarró la cuerda y comprobó que ésta no se soltaría. Bien, parece que aún puedo atar un buen nudo, ¿eh? Bien, Gerardo, te voy a pedir que, a partir de aquí, cuentes cuántos árboles hay antes de llegar al borde del pantano. En cuanto termines, me dices el total, ¿de acuerdo? Sí, abuelo, está bien, le dije, totalmente perplejo. Caminamos hacia el borde del agua. Pude notar que, en cuanto más cerca estábamos de la orilla, la tierra debajo de nosotros se volvía más y más suave. Pero también se dificultaba más el andar, como si se tratara de arena movediza. Mientras pensaba en eso, llegamos al límite del agua. Y bien, hijo, ¿cuántos árboles contaste? Son 20, abuelo. 20. ¿Estás seguro? Sí, sí, conté 20. De acuerdo, ese número es el correcto. Después de decir eso, abrió su mochila y sacó un objeto. Parecía ser una especie de figura humanoide, casi como de un bebé o algo así, tallada en piedra. Toma esta ofrenda, para que así nos puedas dar otro año más de paz, gritó mi abuelo, y arrojó el objeto tan lejos como pudo. La figura se sumergió en el agua, tal como era de esperarse. Pero eso no fue todo. Puedo jurar que una luz emanó del fondo del pantano. Además, escuché una voz en el viento. Una voz profunda y que apenas si se podía distinguir entre los sonidos de la naturaleza. Mentiría si dijera que pude entender lo que dijo, pero no fue así. Ya podemos regresar, hijo. Vamos, dijo mi abuelo. No dijimos nada hasta que llegamos a donde estaba el poste con la cuerda. Bien, hijo. Seguramente te estás preguntando qué diablos fue eso, ¿no? Dijo él riendo. Pues sí, abuelo. La verdad estoy completamente confundido, contesté. Es hora de que te cuente sobre la responsabilidad que tenemos. El origen de esta tradición viene desde la época de la colonia, en el siglo XVIII. En ese tiempo, y por increíble que parezca, nuestro pueblo era un lugar próspero, con mucha más gente de la que hay hoy en día. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que estamos justo en una encrucijada entre tres ciudades importantes. Éramos un punto intermedio para comerciantes y viajeros.
así que había mucho movimiento. Con el pasar del tiempo, y sobre todo, mucho más recientemente, construyeron caminos y carreteras para cortar el tiempo de traslado entre las ciudades. Así que, poco a poco, nuestro pueblo se fue apagando. Los negocios ya no prosperaban como antes, y ya no había razón para que la gente pasara por aquí, excepto por los que aún tienen familia en este sitio, como ustedes. Pero bueno, volveré al punto. Allá más o menos por 1780, había un hombre, un comerciante de una de las ciudades, que tenía mucho dinero. Este se enamoró de una mujer del pueblo, y aunque los padres de él no estaban de acuerdo, la pareja se casó. Eran felices, aunque con el pasar del tiempo, el hombre quiso tener hijos. A pesar que lo intentaban, no podían conseguirlo. La relación entre ambos pasó por un periodo difícil. Desesperado por tener un bebé, él buscó a su familia para desahogarse. Algún pariente lejano le aconsejó que fuera con un hombre que vivía cerca del pantano. Este señor era conocido por practicar hechicería o brujería, como quieras llamarle. El comerciante decidió consultar con su mujer antes de ir con el hechicero. Temerosa, la muchacha aceptó, sin pensar en las consecuencias. Cuando visitaron al hombre, este les dijo que en efecto podía hacer que ella se embarazara, pero que tendría que atarse a un espíritu de la naturaleza y acceder a cualquier petición que éste le hiciera. El hechicero hizo un ritual, y la joven fue atada al espíritu guardián del pantano. La petición que éste le hizo fue que debía entregarle al primer bebé que tuvieran. Así, ellos podrían tener una familia numerosa después. La joven estaba horrorizada, pero por amor o temor, qué sé yo, aceptó la oferta del espíritu. Algunas semanas después, la noticia empezó a correr por el pueblo. La joven pareja por fin tendría su primer bebé. La relación entre ambos mejoró, como cuando empezaron su romance. Ella también era feliz, aunque, en el fondo, sabía que esa felicidad se perdería en unos meses. Pasó el tiempo y llegó la hora de dar a luz. Por lo que cuentan, fue un proceso muy difícil, en el cual la mujer gritaba, diciendo que no entregaría a su bebé, y ese tipo de cosas. Nadie más que ella y su esposo sabían el significado verdadero de sus palabras. La partera le dijo a la familia de la muchacha que posiblemente estaba delirando a causa de alguna fiebre. Después de algunas horas, por fin, ella dio a luz a una hermosa y regordeta bebé. El hombre, ahora convertido en padre, se enamoró de su hija y junto con su esposa planearon escapar de ese lugar junto con ella y así evitar cumplir la promesa que le habían hecho al espíritu del pantano. Pero entonces, la mujer se empezó a sentir mal, sintiendo muchos dolores intensos. El hombre le dijo a sus padres que se llevaran la bebé a la ciudad, que él se quedaría ahí para cuidar de su mujer. Aunque no estaban muy de acuerdo, al final accedieron y acordaron mandar a un doctor que conocían en la ciudad para ayudar a su esposa. Los ahora abuelos partieron junto con la bebé esa noche. La joven se quedó dormida después de unas horas, quizá fatigada por el dolor que sentía. Su esposo mandó a la partera a casa, diciéndole que él la cuidaría esa noche. Ella partió, y entonces los dos se quedaron solos. Al día siguiente, el doctor de la ciudad llegó a la casa de la joven pareja. Aunque tocó a la puerta por un largo rato, nadie respondió. Extrañado, fue con quien fungía como autoridad en el pueblo y le explicó la situación. Los dos hombres entraron a la casa, pero ésta se encontraba completamente vacía. No había rastro de ninguno de los dos. La búsqueda empezó y duró varios días. Sin embargo, no encontraron nada por ningún lado. La gente del pueblo se organizó y buscaron en el lago, y finalmente llegaron a la casa del hechicero, cerca del pantano. Cuando le preguntaron si los había visto, éste les dijo que
Ellos habían sido tomados por el espíritu por no cumplir su promesa, que ahora, tanto el comerciante como la muchacha, le pertenecían a la entidad, que ahora ellos permanecerían en el pantano para siempre. La gente apresó al hechicero y destruyó su casa, pensando que él les había hecho algo con el fin de completar alguno de sus rituales. Antes de ser llevado de aquí, gritó que toda la familia que descendiera de esa bebé estaría condenada a volverse parte del pantano, para siempre. El abuelo guardó silencio por unos instantes. Cuando fue evidente que ya había concluido su historia, decidí hacerle unas preguntas al respecto. Y bueno, abuelo, ¿se supo qué pasó con esa familia desde entonces? Mi abuelo me miró y dijo lo siguiente. Somos nosotros, Gerardo. Todos nosotros, por parte mía. Somos descendientes de esa bebé. Ella creció, aunque siempre tenía sueños raros y decía que escuchaba voces y ese tipo de cosas. Cuando ella tenía 5 años, los abuelos buscaron a alguien para que les explicara la causa. Fue entonces que dieron con una curandera, quien les explicó la situación. Les dijo que, para evitar que la bebé y toda su familia se perdieran, debían ir al pantano cada día en que la niña cumpliera años, para hacer una ofrenda al espíritu guardián. O de lo contrario, él se llevaría a un miembro de la familia, convirtiéndolo en árbol, para que así nunca más pudiera escapar. También les dio unos amuletos, que son los que traemos puestos ahora tú y yo, para que mantuvieran a raya las voces y las pesadillas de la niña. Abuelo, esa historia es muy interesante, pero ¿de veras crees que todo eso es cierto? Digo, por lo que recuerdo, tú no eres muy creyente de nada. Pues mira, hijo, solamente te puedo decir que, para ese entonces, 5 personas de la familia de la madre de esa niña, los que vivían en el pueblo, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Y también te puedo decir esto. Claro, en el que estamos en este momento. Este era el lugar en donde estaba la choza del hechicero. Cuando era niño, solamente habían 18 árboles en el camino, desde aquí hasta la orilla. Y ahora, como tú pudiste ver, ya hay 20. Los últimos 2 fueron una tía lejana y mi padre, quienes al no venir a dar la ofrenda correspondiente, bueno, ya te imaginarás. Y es más, si en verdad le pones atención a los árboles, podrás ver lo que parecen ser como rostros, con rasgos de las personas que un día fueron. Después de ellos, fui yo quien tomó la responsabilidad de venir aquí cada año. Incluso mandé construir ese poste, por precaución. Pero ya estoy envejeciendo, Gerardo. No sé cuánto tiempo más me quede. Y no es porque me sienta enfermo ni nada por el estilo. Pero algún día ya no podré venir. Y necesito que alguien se haga cargo de esto. De hecho, no esperaba que nadie me acompañara hoy. Así que usé lo de ir a pescar como excusa para cumplir mi encomienda. Pero cuando dijiste que vendrías conmigo, decidí que fueras tú quien se hiciera cargo porque, de todos mis nietos, tú eres el que parece ser el más centrado y responsable. Todos son buenos muchachos, pero no espero que me crean. Y entonces, alguien más sería tomado por ese maldito ente. Sé que es mucho pedir, hijo, pero ¿aceptarías hacer esta tarea en cuanto yo ya no esté? Vi al abuelo con una mezcla de curiosidad y algo de miedo. Nunca lo había escuchado decir una mentira, así que no tenía razón para pensar que lo estuviera haciendo en ese momento. Sí, abuelo, yo lo haré. No te preocupes, le dije. Espero que así sea, muchacho. Ya es hora de partir. Te explicaré más cosas que debes saber en el camino de regreso, respondió él. Mi abuelo todavía vivió alrededor de 15 años más. Sin dudarlo, yo cumplí cabalmente con la promesa que le hice ese día.
Él me dijo con quién debía ir para conseguir las ofrendas talladas en piedra, y también con quién ir para que les hiciera un conjuro para calmar al espíritu guardián. Así lo hice hasta que, bueno, pasó lo del virus que afectó a todo el mundo hace unos cuantos años, y que sigue circulando hasta la fecha. En ese primer año, caí enfermo, y estuve grave, pasando casi 2 semanas en el hospital. En esos días fue que pasó la fecha indicada. Después que me recuperé, me enteré que mi primo Ismael había desaparecido mientras que estaba de visita en el pueblo. Quise pensar que fue solo una coincidencia, que lo que me había contado el abuelo no podía ser verdad, a pesar que ya había cumplido con el ritual por algunos años. Aún así, después de recuperarme plenamente, fui al pueblo el año siguiente, con la excusa de visitar a mi abuela, quien ya era muy mayor. Pasé el día platicando con ella, y ya por la tarde, le dije que debía irme, prometiendo volver a verla pronto. Me dirigí al pantano. Llevaba todo lo de siempre: la cuerda larga y gruesa para amarrarme al poste de concreto, el hacha del abuelo, el amuleto de plata con la gema azul, la figura tallada en piedra. Llegué y paré el auto en el claro. Tomé las cosas y amarré la cuerda al poste, como me había enseñado mi abuelo. Así, emprendí el camino hacia el pantano, sin olvidar que debía contar los árboles en el trayecto. 1, 2, 3. El aire se sintió frío y espeso de repente, a pesar que el verano aún no terminaba. Y también parecía escuchar ruidos diferentes a los de siempre, como de cosas moviéndose entre la maleza. 8, 9, 10. Me sentí observado mientras empecé a caminar hacia el agua. Mis pies parecían atascarse en el terreno, el cual era cada vez más difícil de transitar. 14, 15, 16. Voces y risas se manifestaron de la nada, haciéndome temblar y casi dejar caer el hacha. Una brisa fuerte empezó a soplar. 19, 20, 21, 21. Ahora eran 21 árboles en el camino del pantano. Gerardo, Dijo una voz de repente. Quise correr hacia mi coche, pero sentí como mis pies se hundieron en el terreno, impidiéndome el movimiento. Una especie de rama se movió hacia mi pierna por el suelo rápidamente, y solo tuve un breve instante para usar el hacha y cortarla de tajo antes que me atrapara. Tomé el amuleto de mi pecho y lo mostré al aire. La gema azul empezó a brillar. Aproveché el momento para arrojar la figura de piedra al pantano, y un gemido espectral sonó por el aire. ¡Aléjate! No podrás llevarme a mí también, grité a todo pulmón. La voz me habló nuevamente. tu familia me pertenece. Tú me perteneces. Sus destinos están atados a mi voluntad. Nunca lo olvides. Me mantuve alerta unos instantes más, hasta que el ambiente regresó a la normalidad. La temperatura volvió a ser cálida. Las voces y las risas callaron. El terreno volvió a ser más sólido, y pude emprender la marcha de regreso a mi auto. Llegué al claro, desamarré la cuerda del poste y subí a mi coche, temblando y respirando rápidamente. Casi me marchaba cuando recordé algo que me había dicho el abuelo. Y es más, si en verdad le pones atención a los árboles,
podrás ver lo que parecen ser rostros, con rasgos de las personas que un día fueron. Respiré hondo y bajé del coche. Caminé con cautela hacia el árbol más cercano a mi auto, el cual parecía lucir más joven que los otros, por decirlo de alguna manera. En cuanto estuve frente al árbol, pude ver, efectivamente, lo que parecía ser un rostro humano, retorcido, como si estuviera gritando a causa de un gran sufrimiento. La sangre se fue a mis pies en cuanto vi que parecía ser el rostro de mi primo Ismael. Esta ha sido la historia titulada Los árboles del pantano. Espero la hayan disfrutado. Antes de irnos, queremos agradecer mucho a toda la gente que ha estado suscribiéndose y dejando sus comentarios. Muchas gracias porque, debido a eso, el canal está creciendo mucho y rápidamente. Estamos contentos de que la comunidad crezca y todo es gracias a ustedes. Queremos mandar saludos a lugares en los que nos están escuchando, que incluyen por supuesto México, pero también Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, España y me parece también que Ecuador y Perú. También queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras páginas de redes sociales y también pueden mandar sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Nos gustaría que nos escribieran para que nos digan qué les parecen las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. O también pueden recomendar temas, como si quieren que contemos alguna historia de hombres lobo, zombies o cualquier tipo de criatura de la noche. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez para juntos atender el llamado de las tinieblas.